Bueno, yo he estado compartiendo un tema sobre la obediencia, un hábito de vida. La obediencia, un hábito de vida. Y hay un pasaje muy clásico que nos habla siempre de obediencia, y cuando vamos a hablar de obediencia a veces lo sacamos a luz. Y es primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Fíjese que este pasaje nos está hablando que Samuel, son palabras de Samuel que le dicen a Saúl, porque Saúl, Dios le había mandado a que exterminara a los madianitas y que no perdonara absolutamente nada. Pero Saúl, solamente cumplió la mitad de esa orden y pues guardó lo mejor del ganado que el pueblo había escogido. Y cuando llegó Samuel, le dijo: bueno, ¿qué es ese ruido de vacas y ovejas que oigo por ahí? Y no, dijo él, yo he cumplido la palabra fielmente del Señor. Así que Saúl, solamente cumple una parte de la palabra de Dios que le fue otorgada. Y por eso surgen estas palabras, 1 Samuel 15, 22. Y dice: Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los muchos sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren, en otras palabras está diciendo: así nos portemos nosotros bien, ofrendemos, cantemos, dancemos. Si no obedecemos la palabra de Dios, no tiene ningún significado para el Señor. Para el Señor lo que le encanta es que nosotros seamos obedientes a su mandato, a su palabra, todos los días de nuestra vida, y que esto se haga un hábito de vida. Usted sabe que los hábitos nosotros los adquirimos poco a poco, ¿verdad? Conforme los vamos practicando, los vamos adquiriendo. Pero hablando de obediencia, según el diccionario, la palabra obediencia, me gusta mucho la definición. Dice que obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. ¿Quién manda en nuestra vida? Es el Señor, ¿verdad? Lo hemos aceptado como Señor, nosotros somos sus esclavos. Así que el que manda es el Señor. Entonces esta definición está muy bonita, que dice que es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Pero en términos bíblicos, la obediencia, que es un poco similar, es considerada como una virtud para acatar la voluntad de Dios. Escuche bien, es una virtud para acatar la voluntad de Dios, aceptar sus designios y someternos a su autoridad. Dios es el que tiene toda la autoridad en nuestra vida, y a nosotros nos manda la palabra a ser obedientes a esa palabra que Dios nos ha dejado. Bueno, como estamos hablando de obediencia, que es un hábito de vida, y un hábito, ¿qué es? Bueno, un hábito es la acción que se repite una y otra vez hasta que se convierte en una conducta en la vida de quien lo practica. Nosotros todos tenemos buenos hábitos, medio buenos hábitos y hábitos buenos. Todos tenemos hábitos acá y de alguna forma los practicamos, ¿verdad? Pero un hábito que tenemos muchos es tomar café, ¿verdad? Todos los días. Y si no, nos ponemos así, mire, en una tacita de café, es un relax, decimos, ¿verdad? Y tenemos ese hábito de tomar café. Y hasta nos hemos inventado un texto ahí. Decimos: sin café es imposible agradar al Señor. ¿Qué le parece, verdad? Esa es traducción, no, saber qué traducción. No es ninguna traducción. Pero los hábitos se aprenden y poco a poco. Y uno los va practicando y de repente ya son algo normal en la vida de uno, ¿verdad que sí? Por ejemplo, rascarse uno la nariz, ¿verdad? Tal vez se la debería rascar cuando uno está en privado, pero de repente, como ya es un hábito, uno en público ahí está rascándose la nariz, ¿verdad? Eso es un mal hábito. Un buen hábito es bañarse uno todos los días.
Pero un mal hábito es bañarse cada 8 días, ¿verdad? Espero que ese no sea su hábito suyo, ¿verdad? Pero todos practicamos algo bueno o algo malo. Tenemos hábitos. Pero uno de los hábitos que debemos de tener en la vida, nosotros los cristianos, debe de ser obedecer constantemente la palabra de Dios. Obedecerle a aquel que nos amó, aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, aquel que nos ha traído una luz a nuestra vida, aquel que cambió totalmente nuestra forma de vivir. Hermanos, Él nos ha dado una palabra y a esa palabra debemos de someter nosotros nuestra voluntad para que constantemente estemos obedeciendo los principios establecidos en esa palabra y que eso se forme un buen hábito dentro de nosotros. Así que, mis amados hermanos, podemos entender entonces que la obediencia es una acción que debemos de repetir hasta que se convierta en una virtud en la vida. Eso debe de ser la obediencia. Fíjese que hay un personaje en la Biblia que muy poco lo mencionamos en las prédicas, casi no lo mencionamos. Hasta hoy que yo estuve estudiando esto, yo pude darme cuenta que fue una persona que nos manda un excelente mensaje sobre la obediencia. Y este personaje se llama José, el esposo de María, el padre terrenal de Jesús. Me llama mucho la atención que la obediencia se formó un hábito en él para poder obedecer todo lo que Dios le mandaba. Y vamos a ver 4 cosas ahí muy interesantes. Número 1, Dios le manda a él a que se case y que tome como esposa a María. Capítulo 1 de Mateo, versículo 18 al 25. Al 24 lo vamos a leer. Dice, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, mire, y aquí viene algo raro, se halló que había concebido, dice, del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vea el versículo 24 y aquí es donde quiero hacer énfasis. Y dice, y despertando José del sueño, hizo, dice, conforme al ángel del Señor, conforme al ángel del Señor le había mandado, y recibió a María su mujer. Vea este acontecimiento, estos muchachos estaban ya comprometidos para unirse en matrimonio. Yo no sé si ellos ya tenían una fecha, pero de repente José empieza a ver algo extraño en el cuerpo de María. Él dijo, bueno, María ya no tiene la misma cinturita que tenía antes. Algo está pasando. Y se dio cuenta que María estaba embarazada. Y como dice la Biblia que este era un hombre temeroso de Dios, por eso Dios lo escoge para que sea el representante legal de Jesús acá en la tierra. Era un hombre justo, era un hombre correcto, era un hombre temeroso de Dios. Dice que él dijo, mejor no voy a hacer bulla, la voy a dejar. Eso pensó él secretamente. Y como Dios conoce todos los pensamientos del hombre, mis amados hermanos, Dios estaba viendo lo que él estaba pensando y se le aparece una revelación en un sueño donde el Señor le dice, no temas de tomar a María como tu esposa, porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es. Así que ¿qué hizo José? Tomó a María
como esposa. Mis amados, a veces Dios nos pide cosas que van en contra de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros estamos viviendo. Dios nos pide hacer cosas que van en contra de nuestra naturaleza. Para Él no fue nada fácil el tomar a María como esposa. ¿Será que estoy soñando? Él dijo, ¿será que comí mucho? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿O será que es de Dios? En fin, que él tenía que evaluar sus propios pensamientos y saber y tener la certeza que era la voz de Dios para poder obedecerla. Porque si no, él dijo, yo zafo bulto acá y dejo a María y no la voy a acusar como una mujer adúltera. José nos deja un mensaje acá, que tenía una conducta positiva, tenía una conducta correcta delante de Dios y era de obedecer lo que Dios le mandaba. Mire, número 2, él obedece cuando Dios le manda que vaya. No, Dios le manda, las autoridades decretan un censo. Lucas 2, 1 al 5. Aconteció que en aquellos días, dice, se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José, ahí iba José, vea, acatando las leyes terrenales. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, y para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Vea, ahora viene una situación de José. Como José era un hombre que le tenía temor al Señor, que él era un hombre justo, pero sobre todo era un hombre obediente ante el Señor. Ahora él lo está reflejando con las autoridades terrenales. Dice que se decretó un censo de parte de Augusto César para que todo el mundo fuera empadronado y cada uno tenía que llegar a su lugar de origen para poderlo censar. Llega a este hombre José y toma a María, su mujer ya, que ya Dios le había ordenado que la tomara como esposa, y sube con ella a Belén para ser empadronado, obedeciendo las leyes terrenales. Fíjese que cuando nosotros le obedecemos a Dios, es más fácil obedecer las leyes terrenales. Por favor, no se estacione. Uno se estaciona ahí, ¿verdad? Se ponchan llantas gratis, dice, ¿verdad? Y siempre la gente se estaciona ahí porque dicen, no se va a animar a poncharme mis llantas. Está la esquina en rojo, nosotros nos estacionamos ahí. Hay que cerrar las ventas a las 5 de la tarde, las cerramos a las 6. ¿Cuántas cosas, hermanos, acá son el reflejo de que nosotros no llevamos una vida de obediencia a Dios? El reflejo se ve acá en la tierra, se ve aquí en la tierra, se ve dentro de la iglesia. La vez pasada me pasaron una foto de un hermano, saber quién era, que estaba sin mascarilla, se la había quitado. Cuando hemos dicho que acá todos tenemos que tener la mascarilla. ¿Para qué? Para protección nuestra y protección de los demás. Es una autoridad lo que es quien se lo está diciendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para obedecer. Entonces, para José era fácil irse a empadronar, obedecer una ley terrenal, porque él estaba ya acostumbrado a oír la voz de Dios y a obedecer la voz celestial. Número 3. Esto me gusta mucho. Una vez empadronado, una vez nacido Jesús, tuvo que escapar a Egipto para evitar la muerte del niño Jesús. Mateo 2, 13 al 18. Después que partieron ellos, dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José
otra vez una visión y le dijo, levántate. ¿Verdad que eso es una orden? Es una orden y le dijo, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta allá, hasta que yo te diga. ¿No es una orden esa? Sí, es una orden que le viene de parte del Señor. Y le dice, porque acontecerá que Herodes busca al niño, dice, y permanece hasta allá, hasta que yo te diga. Porque Herodes, dice, acontecerá que Herodes busca al niño para matarlo. Versículo 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y a todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y el versículo 17 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, y Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Bueno, resulta que el relato nos habla Mateo que Herodes se levantó y quiso matar a Jesús porque los magos vinieron del oriente a adorar al niño Jesús, al rey de los judíos, y dijo Herodes, le entró aquel celo y dijo él, bueno, ha nacido ya un rey que me quiere destronar, así que yo voy a ir también para adorarle, pero eran mentiras, era para matarlo. Y entonces José fue avisado en revelación de que Herodes quería matar al niño Jesús. Y le dice, el Señor Dios Todopoderoso podía hacer algo, pero lo que quería era usar la obediencia de José para cumplir sus propósitos, cumplir sus planes acá en la tierra por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Le dice, huye a Egipto. Imagínense, no estaba cerca Egipto. No había transportes aéreos ni terrestres como los hay hoy en día. Tenía que irse a caballo o en camello o a pie. Tenía que descender hasta Egipto, yo no sé cuántos kilómetros había, con aquel sol abrasador. Y le dice, toma al niño porque Herodes lo quiere matar. Ahora que no solamente el Señor le pide que reciba a María con un hijo que no es de él, ahora le está pidiendo el Señor que se vaya a Egipto, a una tierra totalmente desconocida, de donde el Señor había sacado a su pueblo Israel. Dios le dice, anda allá va a ser la forma en que yo voy a proteger al niño de los celos de Herodes que lo quiere matar. Y permanece hasta allá hasta que yo te diga. Imagínese usted irse a una tierra desconocida. Yo no sé qué hiciera usted que Dios lo llamara de misionero a otro país y que estuviera la voz de Dios siempre latiendo su corazón y diciéndole, yo te quiero usar en otro país, quiero cumplir mi propósito de que conozcan esa tribu, esas personas a Jesús. ¿Qué hiciéramos nosotros si a veces ni de Shela queremos salir? A nosotros nos gusta la comodidad. Para José fue incómodo un viaje a Egipto. Él estaba acostumbrado a su tierra de Israel y ahora Dios lo manda a una tierra totalmente desconocida para él. Pero lo que Dios quería era cumplir sus propósitos y Dios dice, José es el instrumento que yo voy a usar porque sé que José me va a obedecer. Vemos ya en 3 puntos que la vida de José era una vida de obediencia, ¿verdad? Un personaje que no mucho se conoce en el ámbito cristiano, pero José es un hombre que nos da a nosotros una verdadera lección de la importancia de la obediencia, que la obediencia se volvió un hábito en su vida. Y número 4, el mismo Mateo 2, 19 al 23. Pero después de muerto Herodes, dice, he aquí otra vez un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo otra vez la orden.
Otra vez la orden: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, eso es obediencia, y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas, que había de ser llamado Nazareo. Vea, ahora mis hermanos, después que está en Egipto, tal vez ya está acomodado José, viene nuevamente la voz del Señor y le dice: José, por favor, ya sé que eres obediente, levántate, toma al niño y a su madre y regresa nuevamente a tu tierra natal. Y allá dice que le dijo el Señor: tienes que ir a Nazaret para que se cumpla la palabra de los profetas, que Jesucristo tenía que ser Nazareo. Fíjese que en todos estos aspectos siempre habla para que se cumpliese la palabra de Dios, para que se cumpliese las profecías que el Señor había dado por medio de los profetas, que iba a pasar el Mesías. Entonces, mis amados hermanos, vemos que José no solamente era temeroso de Dios, no solamente era justo, sino tenía un espíritu de obediencia tremendo a quien Dios lo utilizó. Yo creo que Dios quiere utilizar a instrumentos que son obedientes a su palabra. Creo que Dios siempre, hoy en día, quiere seguir utilizando instrumentos que sean obedientes a sus mandatos. Y nuestra vida acá en la tierra refleja nuestra relación con Dios. Si nosotros somos obedientes a Dios, lógicamente vamos a ser obedientes con cualquier autoridad, aunque no se lo merezca. Vamos a ser obedientes. Y a veces eso no cae. No sé cuándo pasé a comprar algo en una gasolinera y me estacioné en un lugar donde después me fue a decir ya me había bajado, yo venía con prisa, y me fue a decir el guardia de seguridad: mire, por favor, fíjese que puede mover su carro, lo puede pasar a tal lado. Bueno, tal vez entre los dientes uno tiene que decir: bueno, va. Pero al final uno dice: ¿qué me cuesta, pues? ¿Qué voy a gastar? Mis zapatos no se van a gastar mucho dando 3, 4 pasos, metiéndome al carro, dando la vuelta y estacionándome donde me están pidiendo que me estacione. Pero yo dije: si uno no cumple estas cositas chiquitas acá en la tierra, es señal de que nosotros no somos obedientes con la palabra de Dios. Y lo que realmente nos deja como lección José es que la obediencia implica dejarnos controlar por Él. Eso implica la obediencia, dejarnos controlar por Él, sabiendo que nuestras vidas van a estar mejor en sus manos que las nuestras. Por eso Dios nos pide obediencia, porque Él quiere que nos vaya bien acá en la tierra, que gocemos nosotros de los planes y de la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Pero si somos desobedientes, hermanos, vamos a tener ciertos problemas. Hay un pasaje en Josué 1:8, dice: nunca se apartará. Esto es un hábito, ¿verdad? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Verdad que ese es un hábito? Leer la palabra de Dios, pero no solamente para llenar usted su mente de conocimiento, sino para llenar su corazón de la palabra de Dios. Dice: sino que de día y de noche meditarás en él. Un hábito que se forme la palabra de Dios en nosotros, para que guardes. Aquí está la segunda parte: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No solamente es acumular conocimiento, sino es para poder practicarla, para poder obedecer lo que el Señor nos está pidiendo.
Porque entonces, dice, aquí viene el resultado de la obediencia y del hábito, hermanos, del hábito de la obediencia a las cosas de Dios. Porque entonces harás prosperar tu camino, y dice, y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere que todo le salga bien? Sea obediente a la voz de Dios, sea obediente a los principios establecidos por la palabra, que son buenos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.